de lo que Alejandro Solalinde. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Antes de dar paso a la charla con Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, no quisiera dejar de presentar estos audios de lo que Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde, dijo después de esta gira por la ruta del migrante que hizo Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación, que hizo, pues ahí un recorrido por helicóptero y se reunió con Solalinde y tuvo un encuentro con algunas organizaciones. Y para efectos del tema migratorio, para efectos de lo que está sucediendo en México, de lo que conocemos cada vez con mayor claridad de lo que está sucediendo en México con el tema de los migrantes, dejamos estos momentos de lo que dijo el padre Alejandro Solalinde para usted. El Instituto Nacional de Migración ya no tiene posibilidades. Ahí sí ya es tarde. Ya no sirve, ya no funciona, ya es caduco, ya está corrompidísimo. No sirve. Y si el gobierno dice que sí sirve, allá él, porque le van a seguir dando sorpresas y metiendo goles. Por otro lado, el gobierno sí necesita que exista, porque es la única forma de cumplir sus compromisos con Estados Unidos mediante el Plan Mérida. Si le quitan el INM, dígame, ¿cómo va a cumplir México sus compromisos con el Plan Mérida? Es muy difícil. Es el instrumento necesario, por eso lo defienden tanto, porque primero que nada el disco duro para ellos, lo más importante, lo esencial, es quedar bien con Estados Unidos. Yo lo que le pedí ahora al secretario Blake, le dije que por favor, la única petición que le hacíamos era que investigara en Veracruz y en Tabasco, en Tenosique, que investigara lo que había sufrido la migración, las desapariciones, los secuestros y obviamente abajo de ahí y en otros lugares que no puedo decir y que nunca he revelado, pero que están informándonos a nosotros, no solo a mí, donde hay restos humanos. En todo Veracruz, Medias Aguas, Tierra Blanca, Coatzacoalco, sobre todo Coatzacoalco, ¿verdad? Cerca de ahí, y lo que es Tierra Blanca, Orizaba, toda esa parte de ahí. Lo rescatable fue que públicamente se hizo un compromiso, ¿verdad?, tripartita, de un convenio que ojalá no sea nada más montaje para tomarse una foto, que de verdad sea un compromiso para las víctimas, porque son muchísimas, que haya una verdadera atención y cuidado a las víctimas, ¿verdad?, que se ve que van a seguir habiendo, porque no se ve que vaya a amainar la delincuencia, toda vez que las instituciones mismas están participando en sus propios miembros de la misma delincuencia. Entonces yo espero, como católico, como cristiano, estoy abierto a la esperanza, sí, y les doy desde este momento el beneficio de la duda. Pues el beneficio de la duda, dice Alejandro Solalinde, en esta postura generosa que finalmente le da su condición, pero sin quitar el dedo del renglón precisamente del tema y sobre todo el señalamiento que hace del Instituto Nacional de Migración y de lo que él identifica como algo que ya no funciona. A la luz de las informaciones y a la luz de lo que hemos sabido, pues es una declaración atendible, por decirlo menos. Son las 9:20. Saludo esta mañana con mucho gusto aquí en nuestra cabina a Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida. Hola, buenos días. Lorenzo Meyer, bienvenido. ¿Cómo estás? Vía telefónica. Muy buen día, Carmen. Buenos días. Sergio Aguayo, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué decir, Lorenzo, Sergio, Denise, de un asunto tan vivo, tan efervescente, tan intenso como lo que está pasando en España? La serie de manifestaciones que están teniendo lugar en España después de un proceso electoral como el del fin de semana. ¿Qué nos está diciendo esta, no revuelta, pero sí manifestación multitudinaria de los españoles? Me parece una Revolución Española. Me parece una manifestación clara de que la democracia está viva en España. Es una demostración de aquello a lo cual los ciudadanos de cualquier país tienen derecho, y es a protestar en contra de un gobierno que ha hecho las cosas mal. Lo que está demostrando es una efervescencia, sobre todo entre los jóvenes, un reconocimiento de su derecho a resistir, a cuestionar, a exigir, una insatisfacción con el gobierno de Zapatero. Y electoralmente esto se traduce en el castigo al partido que estuvo en el poder mientras España atravesó una de las peores crisis económicas de su historia, con un desempleo, leía yo ayer, de casi 20%, lo cual implica que para muchos de los jóvenes que están saliendo a la calle, es una vida sin movilidad social, sin oportunidades, sin esperanza. Y de ahí la resistencia, de ahí el empuje, de ahí el llamar a rendir cuentas a quienes perciben han tomado decisiones equivocadas que han colocado al país en una situación desesperada, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Cómo ves España, Lorenzo? Bueno, creo que es un caso más del
fracaso del sistema de partidos. Ahí es donde nos hermanamos España y nosotros. Aquí las manifestaciones, los movimientos sociales apenas están alzando la cabeza, pero ya tenemos el inicio con este movimiento de Javier Sicilia, encabezado por Javier Sicilia. En nuestros dos casos, España y México, con sistemas de partido en donde hay en España 2 fuerzas dominantes, aquí 3 fuerzas dominantes, da lo mismo. No alcanzan, no saben, no funcionan como verdaderos filtros para sacar las demandas de la sociedad, convertirlas en políticas públicas y hacerlas realidad. Ahora, hay otra área del mundo en donde también están dándose estos movimientos, que es el mundo islámico, el del África del Norte, el Cercano Oriente, y ahí realmente no hay partidos políticos. Sí, en algunos casos los hay, pero son o partidos dominantes, como era el caso de Egipto, que se parecía más bien al PRI, o de plano no hay, pero tengan o no tengan partidos políticos propiamente dichos, o sean un remedo de PRI por ser partidos únicos. En Siria, por ejemplo, el partido Baath, el caso es que no están funcionando en diferentes contextos. Esa es la parte que los une. Es interesantísimo. A mí, francamente, hasta me emociona el ver en el 2011 un 1968 otra vez. Pero espero que sea con un resultado mucho mayor, Carmen, porque la ventaja de esos movimientos sociales es que son realmente genuinos, no tienen un liderazgo que venga de años atrás y que esté comprometido con las políticas del pasado, pero no es fácil que se conduzca toda esta energía por caminos que la puedan convertir en políticas efectivas. Ese es el punto en donde también nosotros, con nuestra experiencia del 68 y el mundo con su experiencia del 68, poco pudieron hacer entonces los magníficos movimientos sociales que vimos, y espero que en esta ocasión vayan encontrando, y con la lección del pasado, algún camino para no nada más expresar la frustración, sino convertirse en algo efectivo, que no va a ser fácil porque los partidos políticos no van a dejar el campo ni de broma. ¿Tú qué dices, Sergio? ¿Qué es lo que te motiva todo esto que está sucediendo en España? Mira, Carmen, creo que lo voy a analizar desde el binomio partidos políticos, sociedad organizada. Y coincido con lo que planteaba Lorenzo y Denise, de que estamos observando la crisis de la democracia electoral. Los partidos, por diferentes motivos que se desprenden de las condiciones en cada país, no están funcionando. Los partidos comunistas en los países del socialismo real mostraron cómo habían perdido el contacto con la sociedad, pero incluso en las democracias liberales participativas es evidente, y eso es lo que nos está diciendo España, pero no solamente España, ahora paso a otro caso, que la forma como están funcionando esos partidos, el PSOE, ahora el PP, no es el adecuado para las nuevas condiciones. Y si uno revisa lo que pasa en otros países y continentes, encuentra ejemplos una y otra vez. Estados Unidos, el surgimiento del Tea Party, por ejemplo, para expresar la insatisfacción con los modos del Partido Republicano. En este marco, ¿dónde está México? Creo que, al igual que el resto de los países, estamos en una etapa de experimentación sobre nuevas formas de participación. Me llama mucho la atención esa inercia del malinchismo tan acendrado en México, que tiende a menospreciar lo que pasa en México, cuando
en términos numéricos, la marcha del 8 de mayo supera el número de manifestantes en todas las ciudades españolas. Estoy tomando la cifra de Reforma, claro, 150,000 manifestantes ese día. Es decir, numéricamente es importante. Ahora podrán decir con razón, bueno, México es mucho más grande que España y así nos podríamos ir en el juego de comparaciones. Lo que importa es que en México sí se ha venido dando a lo largo de la historia esfuerzos organizativos de la sociedad que no cuajan desafortunadamente por la rigidez, la corrupción, la mediocridad de todos los partidos políticos. En ese sentido, yo creo, confieso que soy entusiasta participante del movimiento que encabeza Javier Sicilia, creo que tiene un enorme potencial si logra superar limitantes bien serias, pero me parece que va a haber un esfuerzo por seguir lanzando iniciativas adecuadas a las condiciones propias de México. Lo ejemplifico con la caravana al norte que empieza el 4 de junio. Sería muy peligroso que se instalara un plantón en la plaza de Ciudad Juárez o de Chihuahua o de Torreón, dadas las condiciones de inseguridad en esos estados, en esas entidades. Por tanto, creo que México sí está, lo que quisiera subrayar es que en México sí estamos embarcados en un esfuerzo de democracia participativa que, al igual que España y otros países, está mostrando que ese arreglo surgido durante la Revolución Francesa ya no funciona, que los partidos tienen que modificarse, transformarse o entrar en una crisis profundísima y tal vez terminal en algunos casos. Déjenme, Sergio, Lorenzo, Denise, regresar después de la pausa. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, regresamos en esta conversación. Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo. Te quedaste, Denise, con la idea del tema de la marcha encabezada por Sicilia y lo que se convoca ahora para el 10 de junio. Quisiera cerrar ahí con algún comentario, porque al final, bueno, tenemos a España en este momento como foco de atención internacional, sin la menor duda, y las grandes interrogantes que surgen en México a raíz de lo que detonó un caso tan tremendo como el asesinato de 7 personas en Morelos, una de las cuales, pues, el hijo de Javier Sicilia, que por cierto escribe en Proceso de esta semana un texto que se llama El consuelo y la justicia, que le dedica a Juanelo, cuya muerte que llevo conmigo nombró a todos, dice Sicilia. Bueno, un poco aquí las preguntas, o muchas preguntas, tienen que ver precisamente con el tipo de cosas que pueden suceder o no. Depende, entre otras cuestiones, de la capacidad organizativa, de la capacidad de transformar un reclamo general que se puede expresar con el estamos hasta la madre o el ya basta, en cosas que puedan efectivamente ir transformando una realidad. Esa es la gran interrogante. Sí. Mira, yo creo que hay que apoyar lo que está haciendo Sicilia, porque es parte de este esfuerzo que debería ser generalizado por sacudir, airear, relegitimar, remodelar este sistema político que funciona muy bien para sus partidos y para sus élites económicas y políticas, pero funciona muy mal para sus ciudadanos. Y ojalá este sea un movimiento que sirva de catalizador, de acicate, reflejo de un reclamo extendido, no solo frente a la situación de inseguridad, sino frente a una democracia altamente disfuncional. No sé si lo he dicho ya aquí, pero cito a Juan Pardinas, quien dice que la democracia mexicana es como un perro verde, es muy exótica. O sea, le faltan una serie de ingredientes que tienen otras democracias para funcionar mejor. Le faltan las candidaturas independientes, la reelección, la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, instrumentos que forman parte de la demanda que están haciendo Sicilia y las organizaciones y los ciudadanos que lo apoyan, para que esta democracia sea más representativa, para que rinda cuentas, para que no siga apuntalando a una clase política que básicamente se impune. Leía yo que Javier Sicilia había incorporado a las demandas en los últimos días la exigencia de la eliminación del fuero, la revocación del mandato al presidente.
creo que todo esto forma parte de un esfuerzo por tratar de obligar a la clase política a que reaccione, a que apruebe reformas que le den entrada a la participación y al reclamo ciudadano. Y me parece muy bien que marchen a Ciudad Juárez, que es una herida abierta. Ahí sí hay un Estado fallido. Lo que me preocupa es la manera en la cual se está extendiendo esta agenda mucho más allá de los 6 puntos originalmente planteados. Yo entiendo que hay una enorme insatisfacción y que se va incrementando la lista de todo aquello que inconforma a la ciudadanía mexicana, pero creo que para que este movimiento funcione y para que logre convocar a ciudadanos que quieren ver una transformación real, hay que centrarse en cuestiones que sean verificables, medibles, en las cuales pueda haber una participación ciudadana una vigilancia ciudadana que vea si se han cumplido o no. O sea, puntos que se han colocado sobre la mesa que obliguen a la clase política a reaccionar en términos muy específicos, no solo hacer promesas sobre si se combatirá la corrupción, ese tipo de agendas que son demasiado amplias. Aquí creo que hay que hacer más operables los puntos que se han planteado que están detrás de esta insatisfacción, Carmen, porque si no, el apoyo se va a diluir, la gente se va a aburrir, algunos pensarán que las demandas son demasiado generales, muchos se opondrán a la revocación del mandato del presidente, por ejemplo, porque se percibe que eso sería generador de desestabilización. En fin, veo señales de preocupación, síntomas de preocupación, cosas que los convocantes tendrían que pensar. Te comentaba en el corte que ayer estaba leyendo un libro muy famoso de un organizador comunitario de Chicago que ya murió, pero que inspiró a Barack Obama y a muchos otros líderes comunitarios. Saul Alinsky tiene un libro que se llama Reglas para Radicales, donde insiste que una cuestión que quienes traten de movilizar a la sociedad deben tener en cuenta es que la gente se cansa. No se puede mantener vivo un movimiento durante semanas y semanas y meses si no hay éxitos, si no hay, planteamientos que se puedan operacionalizar, que lleven a un claro cambio, ya sea una reforma legislativa, una reforma política, un cambio de dirección por parte del gobierno. Porque no un cambio de secretario de Seguridad Pública, porque si ya... Sí, se pasó. Sí, yo creo que eso no va a ocurrir. No, ya quedó claro que de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, creo que solo así se va a mantener este ímpetu ciudadano, que insisto, hay que aplaudir, hay que apoyar, hay que sumarse, pero también hay que ser realistas en cuanto a los cambios que se están poniendo sobre la mesa. ¿Qué dice Lorenzo Meyer sobre esta reflexión que hace Denise? Seguimos el mismo tema porque al final nos conecta con muchas cosas. Nos conecta con el discurso de Felipe Calderón de las últimas semanas, en donde, bueno, no solo no da muestras de querer revisar la estrategia, sino que la ratifica, por ejemplo, el fin de semana en Ciudad Juárez, que rebautizan la ciudad, que hacen un desfile militar y que, bueno, pues se enfatiza que la estrategia pues sigue su ruta, digámoslo de esa manera. Está la carga eventualmente inspiracional de los españoles hacia el resto del mundo y eventualmente hacia nuestro propio país. Y esto que plantea Denise, que tiene que ver con la necesidad de revisar el tipo de organización que desde la propia ciudadanía se puede hacer frente a las cosas que pasan en México. En una caricatura que sale hoy en la mañana en la jornada se dice que el desfile militar en Ciudad Juárez no era el desfile, que era la escolta personal de Felipe Calderón. Lo que dice Denise, lo dice con el sentido común. No se puede esperar mucho de la ciudadanía porque se cansa, y aquí está el tema principal. En su carta publicada en El Proceso de esta semana, dice Javier Sicilia algo contundente. En primer lugar, que hay que ponerle las demandas a los políticos, a la clase política, pero a la vez la contradicción es que los poderes del Estado y los partidos políticos están podridos. Entonces, ¿cómo le va uno a hacer para que el movimiento
le ponga presión, como dice Cecilia, a la clase política, si los instrumentos de la clase política, el Estado y los partidos políticos ya están podridos, o sea, ya no sirven? Entonces, ¿para qué va uno a intentar presionar a los políticos si ya no pueden funcionar? En el planteamiento de Javier Sicilia también está yo lo entiendo perfecto, me identifico con él en el 100%, y sin embargo, encuentro que esos instrumentos políticos podridos son los que amenazan con prevalecer porque tienen millones y millones de pesos, dólares, lo que sea en el mundo. Sergio Aguayo lo ha presentado varias veces aquí en nuestro programa y en otras partes, que el dinero que en el caso mexicano se da a los partidos por parte del Estado, o sea, el Estado podrido le da el dinero a los partidos podridos, según Sicilia, hace que la vida de los partidos tenga sentido no en función de hacerle un servicio a la sociedad, sino en función de vivir de la política por vía del ingreso y tener aparatos de tiempo completo. El movimiento de Sicilia o cualquier otro movimiento similar, justamente porque son producto genuino de la sociedad, no puede tener ni el dinero ni los cuadros profesionales, esos que pueden resistir años, porque para eso se les paga. En cambio, las personas que dirigen y las personas que se unen a movimientos sociales como el de Sicilia tienen que ganarse la vida fuera del movimiento. Solamente le pueden entregar una parte de su vitalidad, de su energía, y es ahí donde hace ya mucho tiempo Max Weber encontró la enorme ventaja de las burocracias sobre el resto de la sociedad. Así que no dejemos de apoyar, de insistir en los movimientos sociales, pero tampoco nos hagamos grandes ilusiones. Estamos en una especie de espiral sin salida. Quien tiene los recursos no tiene la razón, ni tiene el ímpetu de justicia y de servicio a la comunidad, y quien sí tiene esa esencia de lo que debería de ser la política, no tiene los recursos ni tiene el tiempo. Y finalmente todos los movimientos sociales genuinos le dedican un tiempo enorme a discutir los puntos, sus pliegos petitorios. Son muy genuinos por eso, porque se discuten, pero nadie puede realmente ponerles freno. Van saliendo los puntos que en ese momento la sociedad quiere, y si no son muy conducentes a una estrategia política concreta, pues ni modo, van a salir a brotar todo tipo de demandas, porque eso es lo que la dinámica de la discusión interminable de los movimientos tiene. Todas las asambleas sucede lo mismo. Esa es también la ventaja de los partidos, que pueden focalizarse a voluntad de sus líderes, y que no es el caso con los movimientos sociales. En realidad tienen casi todas las de perder los movimientos sociales, y sin embargo son lo más genuino que existe hoy en estas circunstancias en la vida política. No hay nada más, digamos, ligado a la esencia de lo que la sociedad quiere que estos movimientos sociales, y son los más vulnerables. Sergio Aguayo, para irnos al corte, cerremos con un comentario tuyo sobre el tema. Mira, dos comentarios breves, estando de acuerdo casi en todo. Lo primero es subrayar tal vez los dos grandes retos de este movimiento por la paz y la justicia, que parece que así se va a llamar definitivamente. Uno tiene que ver con el reto de lograr una relación armónica y mutuamente satisfactoria entre el carisma individual
y las necesidades de crear una organización. Porque eso lo estamos viendo. Es indudable el carisma de Javier Sicilia. Yo no tengo ninguna duda de su autoridad moral, de su inteligencia, su sensibilidad. Estoy de acuerdo con sus planteamientos, pero el reto que tiene el movimiento es lograr, o uno de los retos, es lograr que ese carisma alimente y fortalezca a la organización para que ésta enfrente los grandes retos. Pongo dos ejemplos diferenciados claramente. En el caso del PRD es evidente que ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni Andrés Manuel López Obrador, ni el PRD han sabido lograr esa conciliación. Hay una tensión ahí entre el liderazgo carismático y la organización. El caso de Chiapas es bien diferente, debo subrayarlo. Marcos, con su carisma individual, sí parece haber logrado establecer una relación adecuada con la estructura del EZLN, si juzgamos por los 25,000 integrantes del EZ que salieron a marchar el 7 de mayo en San Cristóbal Las Casas. El segundo punto es para entrar ligeramente en desacuerdo con Denise, porque ella subraya con razón que el movimiento por la paz y la justicia es de ciudadanos, y es correcto que en parte es de ciudadanos, pero algo que distingue a este movimiento de otros, incluido el español, es la participación de movimientos, de movimientos sociales y de organismos civiles. Este aspecto le da una clara diferenciación y explica la capacidad para trascender la marcha de un día y tener una estructura mínima. Ahora bien, esto plantea un problema también muy serio, porque el lograr conciliar la participación de centenares, tal vez miles, de organismos en todo el país en torno a una causa crea tensiones, porque cada organismo o cada corriente tiene su agenda. Por tanto, la ampliación de la agenda es casi inevitable, y la función de la organización es acotarla a límites manejables, ahí estaría de acuerdo, pero en el fondo está, al igual que el carisma individual con la organización, el verdadero reto está en lograr que los organismos participen en un movimiento nacional, preservando parte de su autonomía. Ignoro, por supuesto, nadie puede decir, como nadie sabe, si el movimiento, este nuevo movimiento va a lograr resolver estos y otros grandes retos, pero lo que sí creo que se puede decir es que existe una conciencia muy clara de lo que está en juego, de la emergencia nacional y de cuáles son los puntos en donde debemos poner el acento para resolver y enfrentar el reto tan enorme que significa sacudir un país y modificar la relación entre sociedad y partidos. Bueno, pues déjenme hacer una pausa, Denise, Sergio, Lorenzo, hacemos una pausa y regresamos con esta charla en la parte final. No quisiera que se nos acabara el programa y la charla misma sin hablar de una de esas grandes historias que de cuando en cuando aparecen en nuestros ojos, que tiene como componentes varios ingredientes importantes, una historia de sexo, poder, finanzas internacionales. La historia de Dominique de Strauss-Kahn pues está ahora abriendo la puerta a la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría que entráramos también a la parte internacional. Se acaba de anunciar por parte del gobierno mexicano que se impulsa la candidatura de Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, pues para esta responsabilidad del Fondo Monetario. Déjenme hacer la pausa y regresamos. Antes de entrar en la parte final ya de esta charla, un comentario de Denise, porque bueno, yo les propongo hablar del caso del Fondo Monetario Internacional, porque ahora ya está incorporada la idea de que Agustín Carstens formalmente pueda ser promovido o está siendo promovido por el gobierno mexicano para sustituir a Dominique Strauss-Kahn, que se ha metido en una de esas grandes historias que ha atrapado la atención del mundo. No se había visto tal cantidad de cámaras,
tal cantidad de fotógrafos y de camarógrafos y de periodistas en una sesión judicial como lo que ocurrió la semana pasada, desde la muerte de John Lennon, dicen los cronistas de Nueva York precisamente, y bueno, pues esa historia tiene lo suyo sin duda, pero para cerrar el tema de lo que pasa en México y de este movimiento que se ha echado a andar, pues detonado por el caso de Javier Sicilia, querías, Denise, decir algo sobre lo que dijo Sergio respecto a de qué está compuesto este movimiento y hacia dónde se dirige. ¿Ciudadanos u ONGs? Sí, Sergio dijo que la marcha era distintiva porque no era de ciudadanos, sino de organizaciones civiles y movimientos, y que en la medida en la que era precisamente de organizaciones civiles y movimientos, esto iba a generar retos para la compaginación de una agenda. A mí lo que me preocupa es que si vemos la participación así, solo en función de organizaciones civiles y movimientos, estamos dejando fuera a precisamente todos aquellos que deberían incorporarse a las protestas, las marchas, los reclamos, la creación del contexto de exigencia, que son precisamente esos ciudadanos, el estudiante, el ama de casa, el contador, los que no necesariamente han participado en organismos civiles o en movimientos sociales, pero deberían hacerlo y que podrían ver en el movimiento de Sicilia una oportunidad precisamente para aprender a reivindicar sus derechos. Si queremos, como dice Sergio, modificar la relación entre ciudadanos y partidos, ese es precisamente el tipo de gente a la cual hay que incorporar, buscar, atraer y hacer que se incorpore al tipo de iniciativas que está planteando Javier Sicilia. Bueno, pues el tema está abierto, por supuesto que seguiremos hablando de ello si les parece bien a los tres, pero ocupemos estos últimos minutos. Les propongo, pues, para analizar el caso de este funcionario internacional que está ya caído en desgracia total, que es el expresidente, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dice todo esto, Lorenzo Meyer? ¿Qué tipo de fenómeno se da en función precisamente del escándalo que ha atrapado, como decíamos, la atención del planeta entero? Está relacionado con lo que estábamos discutiendo. La distancia que existe entre las élites, en este caso no de partidos, sino de instituciones financieras internacionales, y el ciudadano común y corriente. Todo parece ser que Dominique Strauss-Kahn, aunque socialista en principio, tenía una forma de ver el mundo y de ver la vida en donde, de hecho, aceptaba que él no tenía por qué cumplir las reglas que sí se tenían que pedir a los demás. Y aquí también tiene otro punto interesante. El Fondo Monetario, que sale con el Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial para poner orden, pero el orden de las grandes potencias, sobre todo en el mundo periférico, en el nuestro, y exige una y otra vez que ese mundo esté disciplinado, que obedezca los principios generales del capitalismo, etcétera, que no es un flagelo para los corruptos. Siempre dice, son los corruptos los que finalmente llevan a las grandes crisis en países marginados, como es el caso de México, donde vaya que sí, los gobiernos corruptos tuvieron mucho que ver con esto, pero sus dirigentes parecen sentirse como excepcionales. Ellos sí tienen otras reglas, y aquí hay una paradoja que va a desacreditar al fondo. Ya está desacreditada a nuestros ojos desde hace mucho tiempo por andar nos pidiendo lo que no le pide a Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene ningún empacho en tener déficits enormes, pero que a nosotros se nos dice no los tengan. Y ahora, a nivel de sus dirigentes, bueno, pues élites y mayorías, lo mismo que están pidiendo los jóvenes en España, que se cambien las reglas. Creo que también es este momento en que el mundo tiene puesta la atención en el exdirector del Fondo Monetario Internacional, justamente porque es un ejemplo magnífico de cómo los fuertes sienten que pueden violar las reglas. Y ya no me extiendo más, pero también es interesante que Estados Unidos lo haya
puesto frente a un juez, no en cualquier parte. Yo no soy particularmente fan de el sistema norteamericano por su imperialismo, pero entiendo que en cuanto a sistema jurídico es infinitamente mejor que nosotros, y el hecho de poner a un poderosísimo ante un juez, vaya que si responde a los deseos más íntimos de cualquiera de los miles de millones de ciudadanos que se sienten siempre marginados y aplastados por las reglas no escritas que los poderosos sí tienen y sí ejercen. Pues ahí está, que seguiremos hablando de todo esto. Sergio, gracias. Lorenzo, gracias. Denise, gracias a los tres. Y nos vamos ya en un suspiro con un tema del que hemos recibido muchos mensajes en esta mañana, además de lo que hemos platicado con nuestros las tres presencias que hemos pues disfrutado esta mañana. Está el tema de Aeroméxico. ¿Qué pasa en Aeroméxico? Porque la cantidad de llamadas que hemos recibido de ciudadanos y ciudadanas es muy importante. Carlos Torres, de Comunicación Corporativa de Aeroméxico, buenos días, cuéntanos, ¿qué sucede? Buenos días para ti y todo tu auditorio. Pues mira, Carmen, como informamos la semana pasada, Aeroméxico anunció el proceso de migración de todo su sistema de reservaciones y pues la optimización de la plataforma que tradicionalmente estamos utilizando. Comunicamos a todos nuestros pasajeros la necesidad de que se pudieran presentar al abordaje, a la documentación y consecuentemente también al abordaje de todos nuestros vuelos con mayor anticipación, debido a que todo este proceso lo cubrimos de ayer, desde las 9 de la mañana pues hasta las entradas, las primeras horas del día de hoy. Sin embargo, como te podrás imaginar, pues es un proceso muy complejo que implica pues una alta cantidad de migración de datos de todos nuestros pasajeros, y pues la etapa de estabilización pues continúa toda esta mañana y eso es lo que ha ocasionado pues algunas demoras y algunos retrasos en varios vuelos. Pero bastante notables, porque recibimos llamadas, por ejemplo, por hablar de una de las varias que tenemos de Guanajuato. Nos llama Cecilia Aguilar y dice: Carmen, en Aeroméxico tenemos más de 3 horas esperando un viaje para salir a Guadalajara. ¿De ese tamaño son las esperas? Pues en algunos casos sí, Carmen, y déjame te explico la razón para que sea muy transparente para todos nuestros pasajeros. Como sabes, efectivamente, pues tú llegas a los mostradores y te imprimimos los pases de abordaje, mismos que tú necesitas para transcurrir en el área de filtros y llegar finalmente hasta la sala de espera. El proceso es manual, en tanto no se tenga identificado manual. Carlos, es un proceso manual y necesariamente tendría que ser así porque no es imposible, pues en cualquier sistema de migración de este estilo, hacerlo de otro modo, de tal manera que pues nosotros tenemos prevista la impresión de todos los pases de abordar de todos nuestros pasajeros. Hay que recordar que hoy transportamos aproximadamente 40,000 pasajeros diarios, y eso pues evidentemente implica pues un proceso pues de personas que pues tiene un tiempo de espera pues obviamente pues mucho más largo, ¿no? Entonces, digo, al margen de que hemos pedido y hemos contado con la comprensión de todos nuestros pasajeros, pues es entendible que este proceso pues tenga que transcurrir en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto va a durar, Carlos? Pues tenemos previsto que el día de hoy concluya, incluso nuestro propio comunicado de prensa que mandamos la semana anterior, aplicaciones como en nuestra página en .com y demás, pues estaba previsto que hacia la tarde-noche hoy quede totalmente estabilizado. Quiero insistir, Carmen, que precisamente como tú bien dices, a través de todo esta pues movimiento de redes sociales que hemos sido muy activos a lo largo del fin de semana, pues hemos estado buscando atender prontamente y personalmente a todos nuestros pasajeros pues para hacer la cobertura de protección como pues es tradicional en la empresa, ¿no? O sea que para efectos prácticos lo que hoy va a pasar es bastante complicado. ¿Y qué piden los directivos de Aeroméxico a los usuarios? Pues pedimos para empezar paciencia, y yo creo que lo segundo es estar esperando los beneficios que va a generar este cambio, tanto para la incorporación de perfiles de cliente y una utilización de tecnología mucho más avanzada para los abordajes, el inventario de asientos, y es en general, Carmen, un sistema mucho más amigable que pues como te puedes imaginar, pues tendrá que transcurrir a partir de la tarde-noche de hoy en adelante, ¿no? Ya nos contarán, por lo pronto, te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, Carlos. Buenos días. Igual para ti, Carmen. Muy buenos días. Cosas en Aeroméxico en un día como este. Nos vamos, pásela bien, adiós, lo espero mañana. Noticias MBS.